Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Hoy, 16 de junio, es el día, se conmemora el Día Internacional de la Amiloidosis Familiar, una enfermedad rara o poco frecuente que aqueja a familias y amigos nuestros que de acá de Navarro. Estamos en contacto con el doctor Horacio Rodríguez para hablar del tema. Buen día, Horacio. Hola, buen día, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos días, Horacio, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. Sí. No, por favor. Bueno, doctor, cuéntenos un poquito más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de una rara y qué pasa con amiloidosis, ¿sí? Bien, bueno, cuando hablamos, bueno, porque siempre las fechas tienen un sentido y un significado y se conmemora simplemente para recordar que existen, recordar que hay gente que está padeciendo este tipo de enfermedades y lo que uno busca es visibilizar una problemática para que el sistema de salud, en este caso público, sí, trabaje en pos de todo el mundo. Y en este caso es un poco más complejo porque estamos hablando de las enfermedades, como bien decís vos, raras o llamadas poco frecuentes. ¿Qué significa poco frecuente? Lo dice la palabra, no son de esas enfermedades que están a menudo, pero que impactan en el 100% de las personas que lo padecen. Para que se entienda, una enfermedad rara en nuestro país, según la ley que hoy nos legisla, es aquella que aparece una en cada 2.000 pacientes, o sea, imagínense la cantidad. Claro, o menos. En este caso, en la Argentina, estamos teniendo entre un 6 y un 8% a nivel nacional, o sea que hay 3 millones de personas, 3 millones y medio de personas que están aquejadas. Por ejemplo, dentro de las poco frecuentes, unas no tan, o sea, las más popularizadas vendrían a ser, por ejemplo, acondroplasia, que es enanismo, o albinismo, ¿no? El autismo me parece que también, Sí, problemas de los triglicéridos, enfermedades musculares, atrofia muscular, claro. Hay un montón, son 8.000, para hacer una idea, son 8.000. Son 8.000 aproximadamente, pero desparramadas en todo el país. Siendo poco frecuente, estamos hablando de poco. Pero ¿cuál es el problema más importante? El problema más importante es que lamentablemente en todas no existe un tratamiento curativo. Y la verdad que estas enfermedades, que la mayoría son degenerativas, no solo generan, como decís bien vos ahí, Claudia, generan discriminación, generan también dolencias, sufrimientos. Entonces, ¿por qué? Porque tampoco los laboratorios tratan de trabajar en base a esto, si es que no esperamos a algún científico de buen corazón, claro, que busca el bien mayor de tratar de buscar la cura para enfermedades poco frecuentes. La realidad es que si no es rentable no se pone plata en si no se puede vender la pastilla a lo loco de algo X, no se pone a investigar. Tristemente no, por eso uno busca la salud pública, por eso uno es fanático de la salud pública, porque cuando uno busca la salud pública, busca el bien común. En este caso, vos necesitas que alguien te financie para que vos puedas generar la cura de determinada enfermedad. Entonces, lamentablemente, los laboratorios o quien sea que tenga el dinero, si no es de un ente público, va a tratar de financiar algo que le sea redituable económicamente. Por eso muchas de ellas, más allá que no es fácil conseguir la cura de determinadas enfermedades, estas no son las que están en primero. Imaginemos ahora, por ejemplo, lo que pasa con el coronavirus. La amiloidosis, todas estas enfermedades raras figuran hace muchísimos años y sin embargo hoy aparece una nueva que aqueja al mundo y todos los recursos económicos se ponen a disposición en busca de una vacuna y miles de millones de dólares. Porque también saben que van a poner una vacuna a miles y millones de personas. Claro. Somos 8.500 millones de personas en el mundo, así que de habitantes en el planeta. 8.500 estamos. 8.500 millones somos, según el último censo que han hecho. Entonces, imagínense lo que estoy hablando. Y bueno, la amiloidosis es una de esas tantas enfermedades raras que lamentablemente son degenerativas, o para explicarlo así, básicamente, ¿por qué? Porque en Navarro padecemos de amiloidosis, hay pacientes con amiloidosis, y aunque parezca mentira, hace
te diría que 8 meses, 9 meses, volvimos a diagnosticar otro paciente con amiloidosis que se diagnosticó en edad adulta, o sea, pasaron mucho tiempo, porque estas enfermedades, como son solapadas, como son raras, también tienen la problemática del diagnóstico. El médico no está lidiando con... Claro, llegan siempre tarde. Y cuando llegan, lamentablemente, a veces se les termina la oportunidad o de una calidad de vida, o a veces de tener un tratamiento que le prolonga ya la vida. La mayoría no son curativas, pero sí cambian, porque la amiloidosis en este caso tiene 4 tipos. Para que la gente entienda, la amiloidosis es un depósito de proteínas en los órganos que generan un daño, y ese daño se manifiesta dependiendo del órgano que ataque. En este caso pueden atacar el hígado, pueden atacar los nervios, pueden atacar el riñón, que eso es lo más frecuente. Pero hay 4 tipos, de los cuales las más frecuentes son una que depende del depósito de proteína que tenga, de donde lo tenga. Uno lo hace a través de la fabricación, a través de la médula, y la hereditaria, que es la que nosotros más o menos la que tenemos acá en Navarro, es la que viene genéticamente, o sea, de persona a persona. O sea que no tengo posibilidad acá en Navarro de contagiarme amiloidosis, a menos que sea trasladada de un padre a un hijo. Claro, bueno, eso es muy importante lo que decís, claro, eso es muy importante lo que dicen, porque la gente puede pensar que estando con alguien con amiloidosis se puede contagiar. Claro. A diferencia de lo que es el coronavirus, esto lamentablemente es un desarrollo ya más que nada genético en la mayoría de las personas, donde hay lamentablemente una acumulación de una proteína rara que se acumula en estos pacientes en los órganos que yo te acabo de mencionar. Pero esto es ya hereditario, o sea, tiene que haber un padre, tiene que haber una madre que tenga amiloidosis, donde la mayoría de las personas que tienen amiloidosis siempre sigue siendo el hombre, con un 70% contra un 30%. Sí, el hombre es mucho más frecuente, pero como te dije, hay 4 sí, pero hay gente acá que también... Acá tenemos la hereditaria. La hereditaria nada más, sí. La hereditaria, pero no es la más frecuente tampoco la hereditaria, ¿eh? La más frecuente es la que tiene depósitos de proteína, producto de una formación anómala de la médula. Esa es la más frecuente. Después vienen las que esas le llaman las primarias. Ahora no le cambiaron el nombre, pero después viene la secundaria. Secundaria significa que vienen producto de otras enfermedades. Por ejemplo, los que tienen artritis reumatoidea, los que tienen enfermedades inflamatorias intestinales. Esas personas también desarrollan este tipo de amiloidosis, le llaman secundarias. Y después hay otro tipo que ya ahora no es tan frecuente, pero solía ser, eran las personas que hacían diálisis. Son aquellos que viven en una máquina que es un riñón artificial, para que la gente lo entienda. Yo pensé que era exclusiva, que tenía una exclusividad de aparición y de... Sí, hay estas 4 sí, hay estas 4 que te acabo de comentar, donde nosotros conocemos en Navarro por esta cuestión hereditaria y genética. Nos es mucho más productiva haber visto esta, y es el que uno más la conoce, pero no es la más frecuente. ¿Cuándo debería...? La verdad que trae... Sí, perdón. Disculpa, vos no sé si quería... No, ¿cuándo? ¿Cómo sospecho, cómo podría yo sospechar, o X vecino de Navarro, que para hacerme ver a ver si tengo o no tengo, o mis hijos, amiloidosis? Mira, en Navarro ha sido... Mira, te voy a poner el caso de, esta persona que me sorprendió que ya siendo adulto uno le descubriese amiloidosis. Y aunque te parezca mentira, en un pueblo que ya se conoce que hay, la pregunta más importante y que nunca se le hizo a esa persona es si tenía familiares que padecían amiloidosis. Claro. Con esa simple pregunta uno pudo hacer el diagnóstico mucho más rápido, cuando no le encontraba respuestas a un montón de cosas que le estaban pasando durante muchísimos años, y que lo estaban llevando a la discapacidad, porque cuando ataca los nervios, para que se entiendan, trae muchos dolores, de miembros inferiores, empiezan a las piernas a tener debilidad, a tener fatiga, pero todo esto en el transcurso de muchísimos años, que empiezan con síntomas leves hasta que un día quizás no pueden caminar porque nunca se los trató, ¿se entiende? Sí. Entonces, básicamente, en nuestro pueblo, la pregunta más es seguir como hacemos cuando hacemos con el coronavirus, ¿con quién estuviste? ¿Dónde estuviste? ¿A qué hora estuviste? El interrogatorio, la pregunta, el ver la cadena de familia y eso, buscando y sabiendo que hay hereditaria, con el simple hecho de preguntar familiares, que en este caso se hizo todo al revés. Se terminó la biopsia
digo, pues yo tuve la oportunidad de hablar con esa persona en ese momento, y viene a hacer una consulta por otra cosa, y le digo, mirá, sí, me acaban de diagnosticar, y le hago una pregunta, ¿alguien le preguntó alguna vez si tuvo algún familiar? No, o sea, nunca le habían preguntado, y si alguien le hubiese preguntado eso, quizás hubiese tenido diagnóstico mucho antes. Un buen ejemplo para pasar al tema de la necesidad de tener un consultorio, un área, un alguito en el hospital que sea específico para tratar a los potenciales pacientes amiloidóticos o para los que ya la tienen y ver esa batería de profesionales que atacan desde diferentes lugares la problemática. Digo, para pasar, pasemos a ese temita. Bueno, sí, es una duda que yo te tengo pendiente. Yo te prometí a vos específicamente, porque sé que te interesa y mucho, y sos una luchadora por este tipo de enfermedades, y está bueno porque, como dije, para mí es una deuda de la salud pública que bastante hace, porque también de estos pocos remedios, o los que le llamamos estos remedios huérfanos, porque tienen un nombre hasta los remedios se llaman huérfanos porque no tienen pacientes. Entonces están obligados por una ley que gracias a Dios hoy existe en la Argentina, y donde los pocos medicamentos que pueda haber para todo este tipo de enfermedades, y que encima son altísimamente costosos, hoy el Estado, por suerte, por esas luchas de un montón de gente que padece esto, y de las familias mismas, ¿no? De las asociaciones de pacientes que se juntan y bueno, y le meten garra a reclamar por ese derecho, gracias que tenemos a la ley, ¿no? Así es. Así que lo que buscamos es cumplir, esperemos que se pueda hacer, me parece una fecha oportuna, el 28 de febrero, que se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Rara. No es que no lo quisimos hacer, sabrás entender que... Por eso, eso algo necesitamos, hubo algo que urgió, y me parece también que iba a opacar algo que realmente necesita visibilizarse mucho más, donde hoy todo el mundo está más pendiente del coronavirus que el resto de la vida humana. Así que me parece que para tanta lucha, tantos años, tanta espera, me parece que hay que buscar el momento donde pueda también visibilizarse esta problemática, para concientizar a la gente, para buscar todavía aquellos pacientes que tienen síntomas y no saben que tienen, porque les cuento a la gente, no es tan complicado hacer el diagnóstico, hay que preguntar, hay que escuchar, hay que ver, como te dije, pero con una muestra simple de biopsia en el tejido adiposo, o sea, en la grasa, en la pancita, uno ya puede tener el diagnóstico de amiloidosis y poder enfrentar, porque en el caso de encontrarlo oportunamente, hoy existen drogas que andan excelentemente bien, si se toman a tiempo, no en una enfermedad avanzada, y en todo caso hasta existe el trasplante hepático en la hereditaria, que es el problema más importante que la tiene. Así que, o sea, de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando entonces, que vamos a pasar, obviamente dada la pandemia, para el 28 de febrero a modo de inauguración en el HOSPI, yo me comprometo a ir preguntándole cómo va, obviamente hay que ver cómo avanza también la pandemia, ¿no? Los pacientes, por lo menos los que yo tengo amistad y vínculo afectivo, ellos y las familias de amigas, ellos hablan de la necesidad de tener un espacio, un consultorito, que aunque sea que abra, no sé, como cada tanto, que sea un espacio pequeño en el hospital, donde de alguna manera se reúna toda la información y un trabajo interdisciplinar de profesionales con cada caso. Es muy complejo, eso sería una cosa muy descabellada de pensar, ¿no? No, Claudia, te explico por qué. Porque la medicina también tuvo errores y cometió errores en las subespecialidades. De hecho, los problemas más grandes que tenemos, y no es con las enfermedades poco frecuentes, sino con las enfermedades habituales, es que cuando se encaran solamente desde un solo punto de vista. Entonces la medicina también, sin querer, producto de un montón de cosas que la podemos hablar en otro programa, empezó soy especialista en uña de mano derecha, y la verdad que eso no está bueno para el que tiene solamente la uña derecha, pero el paciente tiene una lastimadura o tiene un problema en la uña derecha porque hay otras cosas que hacen de que se lesione la uña, no sé si se entiende. Entonces, la única manera de poder encarar a un paciente no es solamente desde el punto de vista del dedo, sino desde el punto de vista integral.
de cualquiera de las patologías, algo que nos pasa frecuente. Y la enfermedad es poco frecuente, que uno no está acostumbrado, justamente con más razón necesita siempre un equipo interdisciplinario, porque atrás de esto hay una enfermedad crónica que se va a llevar por toda la vida, como pasa con la diabetes, como pasa con otras tantas, que necesitan de la contención psicológica porque hay problemas de salud, porque tienen que dejar de trabajar, porque al dejar de trabajar subyace el tema económico, el tema familiar, el tema de la autoestima. Entonces, eso es integral, y si no lo atacas integralmente a esta enfermedad, difícilmente, o por lo menos le puedas dar lo que uno pretende, que es calidad de vida. Y hoy en el hospital contamos con todo eso, porque contamos con psicólogos, contamos con asistentes sociales, contamos con diferentes profesionales para poder hacerlo. De hecho, hoy se trabaja así, gracias a Dios, empezamos de menor a mayor, estamos mucho mejor que antes, siempre falta, pero bueno, abarcar a todo el mundo es todo un tema, y a veces pasan estas cosas como la de la pandemia, que hacen de que una vez se gire el foco un poco y haga otras cosas, bueno, ¿no? Pero hay que hacerlo de esa manera. Bueno, doctor Horacio. Un último comentario, dice un oyente: yo padezco amiloidosis hereditaria e insuficiencia renal, 2 enfermedades inmuno poco frecuentes. Las drogas para tratar la amiloidosis son muy caras y desgraciadamente las obras sociales no cumplen como corresponden con las medicaciones. Estamos totalmente de acuerdo. Sucede, la insuficiencia renal suele ser una complicación de la amiloidosis en estado avanzado, donde no, como dice el paciente, donde el Estado a veces, o las obras sociales, en este caso por lo que veo tiene obras sociales, es lo que sucede, como son drogas sumamente caras, vos pagás una cuota cuando realmente la necesitas. La gran lucha que había siempre era tenerla en el PMO. ¿Qué significa PMO? En el plan médico obligatorio. O sea, el Estado te garantiza el mínimo indispensable para que a vos te trate. Eso es un libro gordo de petete donde están todas las enfermedades y todo lo que tiene que cubrir. Por otro lado, hay recursos de amparo, ¿no? Yo conozco pacientes, muchos pacientes sufren con obras sociales, padecen esta negativa de las obras sociales porque el medicamento es carísimo, el tratamiento es carísimo. Sí, y tener una obra social y tener que recurrir a la justicia. Recurren a la justicia todos, y todos paulatinamente los que yo conozco lo fueron logrando. Así que bueno, después hablamos con el la herramienta está, que se acerque esa señora al hospital, porque el asistente social, en conjunto con el equipo de salud, se ayuda a hacer esos trámites, más allá de que son personales, porque un recurso de amparo es personal, pero tenemos gente que acompaña, orienta. También el doctor Nolo Salviolo en algún momento, el doctor Nolo Salviolo se ofreció y estuvo colaborando con las personas que necesitaban asesoría acerca de esto. Horacio, gracias. No, por favor, que tengan buen día. Un abrazo, te mandamos un gran abrazo. Bueno, el doctor Horacio Rodríguez, recorrimos varios temitas con él. 9:49.